Bienvenidos a Relatos Extraños. Mi madre es enfermera de una clínica en Bogotá y allá pasa cosas muy raras. Resulta que a veces en la UCI asustan por las noches. Cuando alguien se encuentra solo, dicen que le tocan el brazo o la espalda, como si te estuvieran llamando a esa persona. Así es que en ese momento pues voltean para ver quién es, pero se topan con que no hay nadie. Cuentan que un día una enfermera, que era nueva en ese lugar, sintió que le tocaban el hombro, pero no giró porque pensó que era una broma, por ser novata. Por lo que al segundo, algo la agarró con fuerza haciéndola girar. Pero se dio cuenta que no había nadie. Sus compañeras estaban al otro extremo y todos los pacientes estaban sedados. Otras veces, ese algo que dicen que habita ahí hace ruido o prende las luces. Lo curioso es que cuando empiezan a ocurrir esos fenómenos, los pacientes de ese piso y de los otros pisos cercanos dicen que empiezan a ver a un hombre vestido de negro, con un sombrero muy grande. Hay algunos pacientes que dicen que ven entrar a ese hombre a un cuarto determinado, o que simplemente se asoma a ver a algún paciente de alguna cama. Y resulta que a las pocas horas, o más tardar hasta el día siguiente, la persona a la que ese ser fue a visitar fallece. Hubo una temporada en la que ese hombre se la pasaba rondando la clínica. No se iba. Algunos pacientes lo veían hasta de día y hubo muchas personas que fallecieron. La situación se complicó cuando llegaba la policía para ver qué era lo que estaba pasando. Ellos decían que era el hombre que andaba por la clínica, le decían a la policía. Y luego, pues, los de la policía pensaban que eso simplemente eran rumores o cosas falsas que se decían en ese hospital. Algunos vigilantes se dedicaron a buscarlo, hasta que una noche uno de ellos dice que lo vio. Incluso lo siguió y se dio cuenta que no era de este mundo porque simplemente se desvaneció entre los pasillos y no había salida. Una vez fui a visitar a un conocido que acababa de despertar de un coma que le duró casi un mes. Cuando yo lo había ido a visitar, el hospital se sentía un poco raro, como con un aura de que ahí habían fallecido muchas personas, pero traté de no darle importancia. Ese paciente llevaba 2 días consciente y estaba comenzando a estabilizarse, por lo que ya lo habían sacado de terapia intensiva y recién lo habían subido a piso. Recuerdo muy bien que era una sala compartida con otros 2 pacientes, aparte de esa persona. Cuando fue la hora de visitas, me dijeron que no podía pasar porque estaban controlando una situación. Al lado de mí se encontraba un familiar de ese paciente. Se encontraba muy estresado. Yo supe de inmediato que su familiar de seguro estaba muy delicado de salud, porque en ese momento comencé a sentir ese ambiente pesado nuevamente. No le quise decir nada porque tenía miedo de que su pariente fuera a fallecer. Desgraciadamente así ocurrió. A los pocos minutos vino la enfermera para decirle
que había fallecido. Tengo un amigo que trabaja conmigo en el mismo lugar, pero antes de llegar a trabajar a donde estamos ahorita, él había trabajado algunos años en la construcción. Una vez me contó que estuvo trabajando en un hospital en El Salvador, que a él lo dejaron encargado de regar el cemento de los pisos en construcción para que no se rajara. Tenía su hora que le tocó regar a las 3 de la mañana y subió a la tercera planta. Todo se estaba construyendo. Dice que comenzó a regar el piso de cemento y que de pronto le apagaron las luces y comenzó a sentir que le jalaban su camisa. Él trató de soltarse, pero sintió que le volvían a jalar la camisa. Salió despavorido, bajando las escaleras lo más rápido que pudo porque sentía que lo perseguían. Dice que al día siguiente, cuando llegó su jefe, le dijo todo lo que le había sucedido. Y el jefe le dijo que nadie se había querido quedar a trabajar en ese lugar. Yo tuve una experiencia que no sé cómo describirla. Fue en una ocasión que visité a mi mamá que estaba internada en un hospital, donde dejaban a la gente que tenía tuberculosis. Estaba sentada y recuerdo muy bien que me empezaron a soplar en mi oído y a tocarme el pelo. Pensé que era mi tío que, como es muy bromista, me estaba haciendo una de las suyas. Pero me di cuenta que no era él. De hecho, no había nadie. 3 horas después, yo estaba sola en la sala de espera. Mi mamá también me contaba que las enfermeras a cierta hora no iban al 5.º piso. Una porque estaba vacío y la otra decían que porque empezaban a sentir ruidos y ese tipo de cosas como las que me pasaron a mí. El año pasado, desgraciadamente, me tocó ver cómo enfermó una de mis tías. Primero le operaron una de sus rodillas, pero a la semana le empezaron a fallar algunos órganos y la tuvieron que internar en el hospital. También tenía diabetes tipo 2. Así pasó otra semana y la dieron de alta. Se iba recuperando poco a poco. Pero un día que la visité me contó que mientras ella estuvo hospitalizada, su mamá la visitó, que llegó y se sentó a un lado de ella y comenzó a platicarle. Y en la plática le dijo que venía por ella, o sea, era mi abuela, que había muerto hace 7 años. A los 10 días de que mi tía me platicó esto, falleció. Mi mamá tuvo una operación de emergencia por la vesícula. Salió bien aparentemente. La noche siguiente a su operación, me comentó que una enfermera pasó a ponerle su medicamento, pero que le hizo un comentario muy extraño, pero no quiso decirme más. Al cabo de unos días comenzó con fiebres altas, con mucho ardor y dolor en su pancita. El médico que operó le mandó paracetamol y omeprazol. La mandó a casa, pero 2 días después ella comenzó a desvariar. No sabía dónde estaba ni quién era, ni siquiera nos reconocía. No sabía quiénes éramos nosotros. Entraba en pánico con facilidad y la fiebre no cedía, no se le quitaba. Así que acudimos por segunda ocasión a urgencias. En el camino ella decía
que nos pedía de favor que cada vez que pasáramos por el hospital enviáramos bendiciones y pidiéramos por la salud y el descanso eterno de los que ahí estaban, ya que una enfermera le había dicho que ella volvería en un par de días, pero que ya no saldría de ahí.